Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar el segundo tema del curso, que es estudiar con un poquito más de detalle el paradigma imperativo, pero pues no con tanto detalle, justamente porque en cursos previos de su licenciatura seguramente ustedes ya han trabajado con lenguajes como C, Java, C++, C Sharp, entre pues muchos otros, ¿no? Entonces todos estos lenguajes, como ya platicamos en el video anterior, forman parte del llamado paradigma de programación imperativo, que nos plantea justamente que la solución de un problema, ¿no?, se puede ver como una sucesión de pasos ordenados, ¿no?, que definen lo que se conoce como flujo de ejecución de un programa. Entonces, en esta nota vamos a dar un repaso general de las principales características de estos lenguajes, ¿no?, destacando en particular pues algunas operaciones muy importantes que vamos a estar contrastando con otros paradigmas más adelante, como son la asignación de variables y el manejo de memoria, ¿no?, que esto va a traer consigo a los llamados efectos secundarios, pero bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Entonces, comencemos platicando cuáles son las principales características de este paradigma, ¿no? Entonces, sus principales características son que un programa es visto como una secuencia de instrucciones, es algo que ya habíamos dicho en el video anterior. En este caso, también habíamos dicho que la principal estructura de control son los ciclos while, do while y for, ¿no? Estas estructuras son casi imposible imaginarse un programa, no sé, en C que no tenga estas características, ¿no? También la operación de asignación es casi el pan de cada día, uno siempre está actualizando variables. Y en pocas palabras, estas estructuras de control que tenemos como los ciclos, las tomas de decisiones, nos permiten seguir paso a paso las acciones que tiene que hacer el programa y en pocas palabras nos está diciendo cómo se resuelven los problemas. Entonces, este tipo de características, ¿no?, incluyen o que traen los lenguajes de programación, dan pie a la aparición de lo que se conoce como efectos secundarios. Entonces vamos a considerar efectos secundarios aquellos comportamientos indeseados, ¿no?, que ocurren por causas ajenas, quizá no sean tan ajenas, pero por causas ajenas al código que nosotros escribimos, ¿no? Entonces, algunos efectos secundarios que podríamos mencionar son, por ejemplo, aquellos causados por la transferencia de control en tiempo de ejecución, justamente debido a que se disparó alguna excepción, ¿no? Entonces, yo estoy programando bien a gusto y de repente, por algún error que me generó el programa, que a lo mejor es de alguna biblioteca que yo ni siquiera definí, se lanza una excepción y entonces ocurre un cambio en mi programa, ¿no? Entonces la lógica de mi programa tal vez esté bien, pero alguna biblioteca externa no está logrando cargar algún archivo, está haciendo alguna división mal, algo por el estilo, y nos lanza alguna excepción, ¿no? O también modificaciones dinámicas a memoria a través de la operación de asignación. A lo mejor en algún punto de mi ciclo la operación de asignación tenía una variable con cierto valor y después la actualicé y entonces mi programa deja de funcionar correctamente porque se cambió el valor de la variable, ¿no? Entonces, digamos que sin importar la lógica que ya se le había dado la función, el código pues no está siguiendo la misma lógica si yo cambio una variable, ¿no? O también las ya famosísimas, los memory leak, que ocurren cuando no voy liberando memoria del programa, ¿no? Aquí esto pasa sobre todo en los lenguajes de programación que no tienen recolector de basura, ¿no? Entonces se va acumulando memoria o no voy cerrando correctamente archivos, ¿no? Todo esto que viene de no liberar cosas, siempre trae consigo un memory leak, ¿no? Entonces queremos evitarlo lo más que se pueda. O también, por ejemplo, problemas con apertura de puertos para lectura y escritura, con problemas de conexiones de red, que son cosas que no tienen que ver con la lógica de lo que yo estoy escribiendo. Eso quiero que quede muy claro. El efecto secundario es algo que ocurre ajeno a lo que yo programé, ¿no? Entonces, como que es algo que viene del exterior y que yo tengo que aprender a manipular para que mi programa no se muera. Pero eso pues no debería ser de tanta importancia para un programador, ¿no? Entonces hay muchísimos más casos, pero estos solo son
algunos de los que yo les puedo comentar y que queremos evitar al máximo, ¿no? Entonces, dentro de este paradigma de programación se encuentran los llamados lenguajes estructurados y los lenguajes orientados a objetos. Entonces, vamos a repasar conceptos de estos estilos de programación. Entonces, la programación estructurada es básicamente un estilo de programación que se va a basar en el uso de las llamadas estructuras de secuencia, estructuras de decisión y estructuras de repetición. Entonces, originalmente también estos tipos de lenguajes, no sé si ya se los hayan platicado en otro curso, pero lo que hacían era considerar unas instrucciones muy particulares que se llaman goto, que básicamente permitían ir como haciendo saltos entre el código, pero ocasionaban tantos errores y causaban lo que se conoce como código espagueti, ¿no? Así como que uno no sabe ni por dónde empezar a leer el código. Y pues en algún punto pues ya la comunidad de computación decidió que ya no íbamos a aceptar el uso de gotos, entonces se quitó, ¿no? Siguen estando en los lenguajes por si hay algún programa que los utilice, pero ya en pocas palabras se recomienda evitarlos al máximo. Entonces, los programas dentro de este paradigma de programación se basan o se guían más bien por el llamado teorema del programa estructurado, ¿no? También llamado teorema de Bohm-Jacopini. Entonces, así como en matemáticas tenemos teoremas, también aquí en programación tenemos nuestros propios teoremas. Entonces, nos dice que toda función computable, ¿no? Es decir, cualquier función que pueda ser implementada por una computadora o solucionada por una computadora puede ser implementada en un lenguaje de programación que combine solo 3 estructuras lógicas, que son justamente las secuencias, las decisiones y las repeticiones, ¿no? Entonces, una operación de secuencia es básicamente ejecutar una instrucción después de otra. Una estructura de decisiones, ejecutar 2 conjuntos de instrucciones de acuerdo a si hay una variable verdadera o falsa, ¿no? Que son los if. Y las estructuras de repetición son justamente igual, ejecutar un conjunto de instrucciones mientras una condición sea verdadera, ¿no? Todo esto ustedes ya lo han de haber hecho en algún curso, en IP, por ejemplo, ¿no? Y este teorema es muy importante porque básicamente nos dice que si tienen un problema que se pueda resolver por una computadora, cualquier lenguaje estructurado lo puede resolver, ¿sale? Entonces, si el lenguaje tiene estas 3 cosas, decimos que es Turing completo, ¿no? Por si ahí en algún lugar leen sobre Turing completo, tiene que ver con esto, ¿no? Si quieren después les platico un poquito más de eso. Entonces, la demostración de este teorema se realizó ya hace varios años atrás, utilizando diagramas de flujo, ¿no? Y se inventaron un lenguajito que se llamaba P' o P, no sé bien cómo se lee, ¿no? Pero es una P con dos primas, en las notas se los pongo, y fue diseñado por justamente el primer autor de este teorema, que fue Corrado Bohm. Él lo diseñó y pues utilizó varias cosillas de diagramas de flujos para demostrar este teorema, ¿no? Digo, no vamos a ver la demostración porque pues no tiene nada que ver con los objetivos del curso, pero nada más por si lo querían saber. Entonces, quizá el mayor representante de este paradigma sea el lenguaje C, ¿no? Que como ya estudiaron en IP, incluye todas las estructuras de control que ya platicamos aquí y pues vamos a ver algunos ejemplos nada más como para refrescarles la memoria, ¿no? Entonces, las estructuras de secuencia, ¿no? Como bien decíamos, nos permiten ejecutar o escribir código secuencial con el apoyo del punto y coma, ¿no? Entonces, básicamente, si yo tengo un código de esta forma, esto es un bloque de código secuencial donde me dice, esta es la primera instrucción que está separada por un punto y coma de la segunda instrucción, que a su vez está separada por un punto y coma de la tercera instrucción, ¿no? Entonces, el bloque o las estructuras de secuencia se dan gracias a los puntos y coma. Por otro lado, tenemos estructuras de decisión, ¿no? Que básicamente la estructura más simple que tiene C es el if-else, donde, o como ustedes ya saben, ¿no? Permite elegir entre 2 bloques de código que son básicamente ajenos, ¿no? O sea, si C es mayor o igual a 7, imprime estudiante aprobado, y en caso contrario, ¿no? Imprime esto. Nunca va a imprimir los 2 mensajes a la vez porque son bloques de código ajenos, o también se dice que son mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, así funcionan las estructuras de decisión. Por supuesto, tiene más, recuerden el switch, el if-else if, ¿no? O sea, vienen ahí
otras estructuras, pero nada más como para poner en contexto de que C tiene estas estructuras, ¿no? Pues podemos garantizar que resuelve cualquier problema, ¿no? O por ejemplo en C tenemos 3 estructuras de repetición, que son el while, el do while, el for, y cada una de estas, como bien recordarán, depende de las llamadas variables de control, ¿no? Entonces, de esta forma, siempre se realizan los pasos de inicializar la variable, verificar que la condición sea verdadera, ejecutar el bloque de código, y después tenemos que actualizar esa variable, ¿no? Porque si no, la ejecución se detiene completamente, ¿no? O se cicla o ocurre un error, ¿no? Entonces siempre hay que ir incrementando la variable. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una variable de control que es igual a, ¿no? La estoy inicializando en 0, y entonces si a es menor a 10, imprimimos este código que en particular aquí está incrementando la variable, entonces aquí se va incrementando hasta que a sea, más bien mientras a sea menor a 10, entonces cuando llegue a 10 se detiene el ciclo y termina, ¿no? O si luego vuelvo a inicializar esa variable, puedo utilizar un do while, que a diferencia del while primero imprime la instrucción, o más bien primero ejecuta la instrucción. En este caso actualiza también la variable, verifica que la condición se cumpla y se vuelve a ejecutar en caso de que sí. Y el for, a diferencia, pues sabemos que tiene la inicialización de la variable de control, la condición y la actualización de la variable de control en un único espacio, que son estos paréntesis, y entonces en el bloque de código ya no tengo que hacer pues nada de estos pasos, ¿no? De hecho, si se dieron cuenta, ya no tuve que ejecutar el a igual a 0 y ya no tuvimos que actualizar a dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, las ideas de esta forma de programar, que son pues básicamente muy simples y que se nos enseñan casi siempre en los en los cursos introductorios a programación, son bastante simples, ¿no? Y este estilo de programación C ya tiene varios años, ¿no? Pero estas ideas se siguen utilizando en la mayoría de lenguajes modernos, por ejemplo Python, R, Kotlin, ¿no? Muchos lenguajes incluso ya combinan estructurado con otros, pero casi que es muy así raro, o que alguien se pueda imaginar que les digan, mira este lenguaje, y que no tenga for o que no tenga while, ¿no? O sea, como que uno diría, ¿y esto para qué me sirve si no tiene estas estructuras? Pero, ¿no? Como vamos a ver en este curso, sí existen y no se deben de casar únicamente con estos lenguajes. Pero bueno, ya vimos que si el lenguaje tiene for, tiene while, bueno, tiene estructuras de repetición, tiene estructuras de decisión y tiene operaciones de secuencia, uno puede resolver cualquier problema computable con ellos, ¿sale? Y si eso pasa, decimos que es un lenguaje Turing completo. C es un lenguaje Turing completo, Python, ¿no? Entonces, vamos a ver, hablando justamente de Python, el siguiente paradigma de programación. Entonces, el siguiente paradigma habíamos dicho que es la programación orientada a objetos, que tiene ahí también sus orígenes en la programación estructurada, y justamente con este tipo de programación, además de tener todos los beneficios de la estructurada, se define el concepto de lo que es un objeto, ¿no? Entonces, un objeto no es otra cosa más que la abstracción de una pieza de estado, es decir, yo guardo en memoria los valores de ciertas variables, ¿no? Y puedo irlos alterando de acuerdo a ciertos fragmentos de código, ¿no? Entonces, este estilo tiene justamente sus antecedentes en el uso de lo que se conoce como estructuras en los lenguajes, valga la redundancia, estructurados. También en algunos lenguajes les llaman records, ¿no? Que es justamente el uso de struct, que han de haber visto también en algún curso de programación. Entonces, por ejemplo, supongamos que, o más bien vamos a analizar poco a poco cómo esto se va apareciendo en un objeto, ¿no? Entonces vamos a usar como ejemplo a C, ¿no? Vamos a suponer que queremos guardar los datos de una persona, ¿no? Entonces lo que podría hacer es definir algunas variables, ¿no? Supongamos que solo quiero el nombre y la edad, ¿no? Entonces literalmente declaro una variable nombre y una variable edad, que una me almacena el nombre de la persona, en este caso es un arreglo de 20 caracteres, ¿no? Y la edad pues va a ser un número entero. Entonces tengo esas variables y con eso ya podría guardar los datos de una persona. Sin embargo, las variables quedan un poquito ajenas, ¿no? O sea, yo podría tener el nombre en algún lugar, la edad en otro lado, e irlas modificando sin que haya una asociación real entre las variables, ¿no? O sea, yo no sé que ese nombre es de una persona y no sé que esa edad podría ser de la misma persona. O sea, los estoy tratando como cosas completamente separadas, ¿no? Entonces, una solución para quitar esta independencia es el uso de estructuras.
¿no? Entonces justamente defino un struct que se va a llamar persona y le digo, mira, una persona va a tener un nombre y va a tener una edad, que es exactamente lo que estamos definiendo acá. Entonces, de esta forma yo ya puedo crear distintas personas que cada una va a tener sus propios campos, ¿no? Puedo crear una persona P1 y una persona P2 y después pues ya nada más voy pidiendo los datos y le digo, ok, quiero que este valor que te está ingresando el usuario lo guardes en la edad de P1, ¿no? Entonces aquí justamente para inicializar y modificar estas estructuras podemos utilizar la notación punto, que es esto, ¿no? P1 tiene una edad, ¿no? El punto nos indica que tenemos que modificar el campo o el campo de edad de esta persona. Entonces, como podemos apreciar, el uso de esto facilitó, y seguramente también ya lo pusieron en práctica en otro curso, facilitó muchísimo, ¿no? La programación por medio de este tipo de abstracciones, ¿no? Y es justo a partir de aquí que nacieron las abstracciones o las ideas detrás de la orientación a objetos. Entonces, en las principales adaptaciones, pues las estructuras dejaron de existir y fue justo lo que conocemos hoy como objeto, y los campos que guardan estas estructuras pasaron a ser los atributos de los objetos, y además, todavía como para hacer esto mucho más útil, cada objeto tiene un comportamiento asociado, ¿no? Que son los llamados métodos, que seguramente estudiaron con mucho detalle en el curso de programación orientada a objetos, y justamente también nos permiten generalizar a un grupo de objetos que se parecen en lo que se conoce como clase. Entonces, quizá, así como C fue el mayor representante de la estructurada, quizá el mayor representante de la orientada a objetos sea Java, ¿no? Entonces, aquí justamente vemos que aquí se define una clase persona que ya no solo tiene un nombre y edad, sino que también ya tenemos un comportamiento asociado, ¿no? Por ejemplo, métodos para cambiar el nombre de la persona, para modificarlo, no sé, para calcular cuántos años ha vivido, no sé, ¿no? Más bien el año de nacimiento, ya se pueden hacer muchas cosas, pero todo asociado a objetos que sean de tipo o de la clase persona, ¿sale? Otras de las principales características que tiene estos lenguajes y que vino, o sea, además de esta idea de los objetos, pues vino a traer nuevos conceptos y ayudó mucho a la forma en la que se hacía software, ¿no? Entonces, la encapsulación es una de ellas y esta lo que hace es permitir ocultar los detalles de la implementación. O sea, esto es muy importante y eso no lo hacían los lenguajes antes, y es importante justamente porque nos permite ocultar detalles de la implementación que el usuario no debería de conocer en un principio, ¿no? A lo mejor, y si lo vemos con una analogía de la vida diaria, cuando ustedes entran en el metro, pues está el torniquete y uno pues pone su tarjeta o su boleto y pasa y ya. Y nunca se enteraron de qué pasó internamente, cómo pasó el boleto por el torniquete, o qué pasó cuando uno puso la tarjeta, entró a una base de datos, o qué pasó, ¿no? O sea, no lo vemos, nosotros solo giramos el torniquete y nos pasamos. Todo lo que pasa internamente no nos interesa, ¿no? Entonces, justamente así funciona la encapsulación, y esto se logra con estos modificadores de acceso que se le ponen a los atributos, ¿no? Yo digo que el atributo nombre es privado y entonces nadie fuera de la implementación puede ver qué es lo que tiene, o modificarlo, ni nada por el estilo, a menos que sea por medio de sus métodos públicos, ¿no? Entonces también el comportamiento, por ejemplo el torniquete, pues el comportamiento público es girar el torniquete, ¿no? Lo que no queremos ver es qué pasa por dentro con ese torniquete, ¿no? Otro concepto muy importante es el de herencia, ¿no? Entonces, esto también fue como un boom en el mundo de los lenguajes de programación, porque pues esto no se había concebido en la programación estructurada. Y aquí algo que es importante que tal vez no mencioné, habíamos dicho que cualquier lenguaje que tenga pues todo lo de la programación estructurada permite programar cualquier cosa. Y en particular los lenguajes orientados a objetos tienen todo lo de el estructurado, casi todos, no siempre, pero casi todos lo tienen. Entonces, por ende, un lenguaje orientado a objetos también nos permite resolver cualquier problema, ¿no? Entonces, bueno, la herencia fue así el boom en el mundo de lenguajes de programación, y como seguramente ustedes ya sabrán, esto permite que una clase pueda heredar el comportamiento de otra a través de sus atributos y sus métodos, ¿no? De forma que si tenemos comportamiento en común, pues solo
lo implementemos una vez, dependiendo de la clase que lo va a implementar. Y esto se encuentra principalmente, no, más bien nos va a generar una jerarquía de clases, ¿no? Que permite generar nuevas clases a partir de otras, ¿no? Y en este caso se da prioridad, por ejemplo, en caso de ser necesario, a las implementaciones de los métodos viejos, ¿no? Lo que se conoce como clase padre, clase hija y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir una clase triángulo, que como yo sé que un triángulo es una figura, pues puedo extenderlo a la clase figura, ¿no? Por ejemplo, que la clase figura nos diga el color de la figura, ¿no? Entonces yo extiendo triángulo de la figura y entonces todos los triángulos también van a tener un color, ¿no? Porque se está heredando ese atributo, ¿no? Digo, podríamos platicar con mucho más detalle, pero yo sé que esto ya lo vieron, ¿no? O saben al menos que se ve en el curso de programación orientada a objetos, ¿no? Entonces por eso no lo estamos profundizando mucho. Y el último concepto que es muy importante en la programación orientada a objetos es el de polimorfismo, ¿no? Esto, pues de hecho, si se van a la etimología de la palabra polimorfismo, polimorfismo significa de muchas maneras o de varias maneras. Entonces, lo cual nos permite implementar un mismo método de distintas maneras, dependiendo de la clase que lo implementa. Y esto se encuentra principalmente relacionado con la herencia. Mucha gente no lo define aparte, ¿no? O sea, solo dicen herencia, pero no dicen esto es polimorfismo, porque son cosas que casi van de la mano, o se podría hasta decir que son lo mismo, ¿no? Entonces, el polimorfismo se logra en algunos lenguajes orientados a objetos con lo que se conoce como interfaces o lo que se conoce como clases abstractas, ¿no? Entonces, ejemplos, por ejemplo, si yo ya sé que la clase que la clase triángulo extiende a figura, ¿no? Pues yo digo, pues el perímetro de la figura triángulo es la suma del lado A más la del lado B más la del C, ¿no? Pero a lo mejor también puedo calcular la de una figura círculo, ¿no? Entonces tienen exactamente el mismo método que se llama perímetro, ¿no? Pero devuelve cosas diferentes, ¿no? O sea, estamos multiplicando pi por r cuadrada, ¿no? Entonces la forma de calcular el perímetro es completamente diferente y por eso esto es polimorfismo. Recuerden, polimorfismo significa de muchas maneras, ¿no? O de muchas formas también se define, ¿no? Entonces, como les decía, no estoy profundizando mucho en estos conceptos porque ya se estudian con lujo de detalle en IP y en programación orientada a objetos. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a hacer es discutir con mayor detalle los aspectos relacionados con el manejo de memoria de este tipo de lenguajes y vamos a estudiar también cuál es la desventaja entonces de tener los llamados efectos secundarios que les platicaba al inicio de este video, ¿no? Entonces, cualquier duda, por favor no duden en contactarme, se cuidan y yo los veo después. Bye bye.